A mediados del siglo XX Alice se aleja de su familia debido a su homosexualidad, y se refugia en una casa cristiana como ama de llaves. Sin embargo, termina teniendo una relación con la hija de la familia. La historia comienza con Alice, quien trabaja como dama de compañía para pagar su alquiler, pero aún así tiene dificultades para cubrir sus gastos. Un día Alice visita el vecindario de sus padres, pero solo los observa desde lejos. En el trabajo una mujer cristiana se acerca a Alice para invitarla a unirse a su iglesia y dejar su pecaminoso trabajo. Ella se molesta y le pide que se ocupe de sus propios asuntos, pero la mujer persiste y espanta a un posible cliente, lo que la lleva a enfurecerse y agredir a la mujer. Alice regresa a su departamento y descubre que todas sus pertenencias están afuera. Ante esta situación decide pasar la noche en el porche de la casa de sus padres. A la mañana siguiente su madre la recibe con alegría y durante la conversación le pregunta si ha encontrado un hombre para casarse, a lo que Alice responde que no, pero que lo hará pronto. Los padres de Alice la dejan quedarse en casa, pero la salud de su madre empeora rápidamente. Resulta que sus padres saben que a Alice le gustan las mujeres, ya que en el pasado se dieron cuenta de sus relaciones con chicas en casa. Esto afecta a Alice, quien toma la decisión de irse nuevamente. Antes de partir su padre le asegura que ella no es la responsable de los problemas de salud de su madre, ya que la mujer ya padecía algunas enfermedades. Alice visita una residencia donde buscan contratar una empleada doméstica. El jefe de la casa la recibe amablemente y al enterarse de que Alice está buscando no solo trabajo sino también una nueva iglesia, decide darle una oportunidad ya que él está a cargo de una. Annabel, la hija del hombre, también es muy amable y ayuda a Alice a instalarse. Ella la encuentra muy atractiva pero obviamente no menciona sus sentimientos. Al día siguiente Lillian, la cuñada de Annabel, se presenta junto a Alice. Ella le pregunta a Alice si se han visto antes, a lo que Alice niega, pero en realidad Lillian es la mujer cristiana que espantó a uno de sus clientes en el pasado. Después todos se reúnen para cenar en familia donde Alice es la invitada de honor. Durante la cena le hacen preguntas para conocerla mejor y la madre de Lillian intenta convencer a Alice de unirse a la iglesia de su hija. Sin embargo, de manera gentil Alice rechaza la oferta. Durante los siguientes días Alice se esfuerza al máximo con las tareas domésticas para asegurarse la contratación definitiva. En una cena Annabel menciona haberse cruzado recientemente con una mujer que pedía dinero a hombres y llevaba el mismo perfume que Alice. En ese momento Alice admite que solía involucrarse con hombres por dinero, pero asegura que eso ya no es parte de su vida. Posteriormente le pide al jefe del hogar una habitación y comida a cambio de sus servicios domésticos. Lillian de manera firme se niega rotundamente y Alice insiste en que no encontrarán a alguien que haga todo lo que ella hace por menos dinero. El hombre de la casa decide darle una oportunidad a Alice a pesar de la opinión de Lillian. En los siguientes días Alice ayuda a la familia con las tareas domésticas y el consultorio médico. También comienza a asistir a la iglesia, donde lucha contra pensamientos inapropiados hacia Annabel, con quien ha desarrollado una relación cercana. Un día Alice tiene una desagradable experiencia con Joseph, el hermano de Annabel, pero ella lo enfrenta rápidamente haciéndolo arrepentirse de sus acciones. Después Alice descubre, gracias a Annabel, que Joseph y Lillian no duermen juntos por petición de esta última. Además descubre que Lillian ocasionalmente invita a Annabel a su casa cuando su madre no está, lo cual levanta sospechas en Alice. Por ello intenta conocer más a Lillian y la visita, donde presencia cómo Lillian obliga a las personas a confesar sus pecados frente a todos para luego absolverlos. Todo esto le parece ridículo a Alice. Lillian confronta a Alice mencionando su creciente cercanía con Annabel y el conocimiento sobre la enfermedad de su madre. Alice se niega a hablar del tema y se marcha. Posteriormente vemos a los padres de Alice visitándola, siendo recibidos amablemente por la familia. Durante la visita los padres de Alice le preguntan si su nueva iglesia ha ayudado con su enfermedad, refiriéndose a su homosexualidad. Alice explica que no ha tenido que revelar nada y que ellos son muy buenos. Más tarde Alice bebe en exceso y termina muy borracha recostada en su cama. Annabel la busca, pero al verla agotada decide dejarla. En ese momento Lillian conecta los puntos en la vida de Alice. Su falta de un esposo se debe a su homosexualidad, lo que la ha separado de su familia. Lillian, que desde el principio ha demostrado desprecio por Alice, expone su homosexualidad frente a todos. Esto provoca que la madre de Alice se ponga muy mal y deban sedarla. Su hija se queda con ella hasta que se tranquiliza. Posteriormente Alice es examinada por médicos para revertir su enfermedad. Alice acepta esto porque los médicos le aseguran que si se cura de su desviación sexual, su madre se recuperará.
Alice se disculpa con el padre de Annabelle y le pide otra oportunidad. Él la perdona y ofrecen ayudar a Alice y a su madre. En la iglesia, Alice escucha murmullos de mujeres cuestionando si su condición es contagiosa. Joseph sugiere buscar consejo de otra mujer que ya haya sido curada. Alice visita la casa de Mayra, una chica con quien tuvo una relación en el pasado. Al principio su familia se niega a decirle dónde está Mayra, pero finalmente le permiten dejar su número de teléfono. Un día Annabelle lleva libros de medicina a Alice a la casa donde está aislada. A pesar de hacerle comida, Alice parece inquieta. Annabelle le pregunta si no quiere verla, y finalmente Alice la deja quedarse. Comienzan a hablar sobre la primera vez que Alice estuvo con una chica de la cual nunca volvió a saber nada. Annabelle pregunta si Alice dejaría a su familia por una chica. Alice responde que no, ya que lo que más la hace feliz es su familia. Siguen bebiendo y terminan recostadas en la alfombra. En un momento Annabelle besa a Alice, quien no rechaza el gesto. Sin embargo, más tarde Annabelle se muestra angustiada. A pesar de todo, Annabelle decide llevar las cosas al siguiente nivel con Alice mientras Alice aún está bajo tratamiento médico. Durante un encuentro, Alice propone escapar y comenzar de nuevo en otro lugar lejos de todo. Sin embargo, esta propuesta causa pánico en Annabelle, y Lillian se da cuenta de lo que ellas dos han estado haciendo. Lillian le pide a Annabelle que se confiese de sus pecados diciendo que aún puede ser salvada. Con lágrimas en los ojos, Annabelle le da sus ahorros a Alice, lo que hace que Alice comprenda que Annabelle no se irá con ella. Posteriormente, Alice es expulsada de la casa y cortan el tratamiento médico de su madre. Mientras tanto, Lillian culpa a su marido por la situación de Alice y Annabelle, y lo ataca por permitir que Alice influenciara a su hermana. Alice, consciente de que no puede volver a casa por la salud de su madre, va a la antigua casa de Mayra. Al verla, le dice que busca sanar como ella lo hizo. Mayra sugiere que encuentre la solución en Dios, pero Alice insiste en buscar respuestas en la ciencia. Sin muchas opciones, acepta las ideas de la mujer sobre unirse a su iglesia y ser bautizada, con la condición de confesar sus pecados, siendo Lillian la persona designada para esta confesión. Durante la confesión, Lillian confronta a Alice por sus acciones, haciendo que la situación sea tensa, pero Alice termina cediendo y confiesa sus pecados. Lillian realiza un ritual para eliminar su enfermedad dejándola en manos de Dios, tras lo cual Alice es aceptada por todos los miembros de la iglesia. Después de esto, Alice invita a cenar a Jacob, un hombre que ha estado ayudando en la casa de sus padres, agradeciéndole su apoyo. Parece que Mayra está feliz al ver a Alice coqueteando con él. Después de unas semanas, Alice comparte con su madre que ha mejorado mucho gracias a la iglesia y a la compañía del hombre con el que ha estado saliendo, lo que alegra a todos. Continúa asistiendo a la iglesia, participando en actividades y disfrutando de buenos momentos con su madre, quien también está mejorando de salud. Sin embargo, la visita inesperada de Annabelle cambia las cosas. Annabelle agradece a Alice por ayudarla a descubrir más sobre sí misma, pero confiesa a Alice que preferiría casarse con ella en lugar de con el hombre que la acompaña. A pesar de los intentos de Alice por hacerle entrar en razón, Annabelle le deja su dirección creyendo que Alice volverá a ser su amor. Inquieta, Alice pregunta a Mayra si casarse con Jacob podría hacer que deje de sentir atracción por las mujeres más rápido. Mayra revela que eso no es así, ya que ella sigue siendo igual y solo está fingiendo amar a su esposo. Sin embargo, la estabilidad que tiene con él la hace feliz. Alice busca a Annabelle y luego de compartir un momento íntimo con la rubia, esta última propone a Alice huir juntas en busca de un nuevo comienzo. Mientras Annabelle empaca, Alice reflexiona sobre su relación con su familia, especialmente con su madre. Al día siguiente, Lillian busca a Alice para indagar sobre Annabelle, quien aparentemente ha escapado con un hombre. Alice decide no revelar su paradero. Lillian ruega ayuda para convencer a Annabelle de regresar y Alice acepta a condición de que Lillian confiese sus propios pecados. En un intercambio cargado de emociones, Lillian admite sentir lujuria por Annabelle. Alice confronta a Lillian sobre sus intenciones con Annabelle y sobre su falsedad como esposa. La discusión se intensifica y Alice finalmente decide no huir con Annabelle, optando por quedarse con su familia, aunque renuncia a estar con alguien que realmente la hace feliz, prefiriendo mantener la fachada de ser alguien que no es. Y aquí termina la historia de Alice y Annabelle. Te agradecería que me ayudes suscribiéndote al canal y no olvides dejar tu hermoso like.